para compartirles el tema de la maternidad. Y me acordaba mientras veía este video, mientras preparaba la temática, algo que me había dicho el Señor hace un tiempo. Me acuerdo que años atrás, bastantes años atrás, cuando yo participaba en otra iglesia, estaba orando con respecto a mi llamado. Con mi llamado, generalmente uno como que quiere ver en el fondo, voy a hacer tiempo completo, voy a ser paulino, más o menos así se maneja, ¿cierto? Pero el Señor finalmente me habló en Génesis 1, donde decía que había hecho al hombre a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer, y la primera instrucción que les dio fue multiplicarse. Y yo entendí que mi primer llamado, antes que cualquier otra cosa, era a ser esposa y a ser madre. Y que eso era como el diseño original con el que me había hecho el Señor. Más allá, porque el resto viene después, la iglesia viene incluso hartos libros después en la Biblia, viene como en el libro de los Hechos, recién aparece la iglesia y aparece como todas las funciones dentro de la iglesia, pero antes que todo, el primer ministerio que el Señor me había dado cuando Él me creó en su corazón, porque en el fondo cuando me hizo su imagen y semejanza, me hizo para ser esposa y para ser madre. Y sinceramente, si bien hasta antes de eso yo me había cuestionado, porque las mujeres hasta que no tenemos un hijo, no sabemos si somos fértiles. Cualquiera de las que está acá, las que son mamás y las que no son mamás, van a saber que mientras no tengan un hijo en brazos, no saben si van a poder tener hijos, porque uno no sabe si biológicamente lo tiene. Pero cuando el Señor me habló con esa palabra, yo nunca dudé de que iba a tener hijos. De ahí en adelante, incluso yo a Jonathan, siendo mi novio, le dije, yo sé que iba a tener hijos. Y la verdad es que nos casamos y a los 2 meses quedamos embarazados. No pensamos que iba a ser tan rápido, pero yo creo que fue una cuestión de fe que me implantó el Señor, dándome a entender cuando me reveló que ese era mi primer llamado. Mi primer llamado era ser esposa y a ser madre. De ser esposa ya se habló hace unas semanas atrás. Hoy día vamos a conversar un poco más sobre lo que es ser madre. Les voy a compartir ahora la presentación. Les pido lo mismo que me avisen si se ve, sobre todo cuando lo agrande, porque a veces se me bloquea. ¿Se ve? Muchas gracias. Vamos a ver, yo 100% como del punto de vista bíblico, más o menos de dónde viene la maternidad. Ya les comentaba que la maternidad viene del corazón de Dios, porque Él en el Génesis 1, el Génesis 1 está antes de la caída, eso es lo hermoso, diría yo, que todavía está como la pureza de lo que el Señor nos entregó antes de la caída del hombre, porque la caída del ser humano que viene en Génesis 3 hace que todo empiece a ser como el Señor tratando de arreglar lo que nosotros ya arruinamos un poco. Se tienen que colocar ciertas leyes, se tienen que hacer ciertos sacrificios para cubrir el pecado, etcétera, como que hay hartas cosas que vienen. Pero en el Génesis 1 está como la pureza del corazón de Dios entregándonos la forma que Él nos diseñó. Entonces, en el corazón de Dios estaba la maternidad, cuando les dijo multiplíquense, estaba la maternidad, estaba la paternidad también implícita, ¿cierto? Pero a nosotros nos dio la bendición de llevar a los bebés dentro del vientre y después participar activamente en la crianza. Entonces, como partimos del Génesis 1, vamos a partir con que somos hechas a imagen de Dios. ¿Quién pudiese, para no hablar solamente yo, leer el versículo que está apareciendo en pantalla, por favor? El que quiera ayudarme puede ir abriendo su micrófono y leyendo los versículos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Muchas gracias. Es lo que le comentaba hace un momento. Creó Dios al hombre a su imagen. Cuando habla del hombre, depende de la traducción de la Biblia, algunos dicen al hombre, otros dicen al ser humano, porque ahí está, después lo menciona como varón y hembra. Cuando lo llama hombre, lo llama como en el genérico del ser humano. Creó Dios al ser humano, entonces a su imagen, imagen de Dios los creó, después dice varón y hembra los creó. Ambos estábamos en el corazón de Dios. Si bien en Génesis 2 la mujer es formada, ¿cierto? Desde el varón, es formada físicamente desde el varón. Acá en el Génesis 1, cuando es creada en el espíritu fue creada a imagen de Dios también. Por tanto, nosotras tenemos una parte de la imagen de Dios, ¿cierto? Que tenemos que reflejar hacia las demás personas y en este caso hacia nuestros hijos. ¿Y por qué puse ahí el Shaddai? No sé si ustedes conocen ese término, que es un término en hebreo, ¿cierto? Y esto aparece ya en Génesis 16:1. Esto fue uno de los nombres que usó Dios con Abraham.
se le aparece a Abraham, le habla y le dice, era Abraham de 99 años cuando el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Algunas traducciones lo traducen como el Todopoderoso, pero lo que literalmente significa el Shaddai significa uno que tiene pecho y nutre. Uno que tiene pecho y nutre. Algunos lo traducen también como el todo suficiente. El Shaddai es equivalente a que Dios diciendo que Él es como un pecho materno. Cuando las que han tenido bebés y han tenido la posibilidad de amamantarlos, se han dado cuenta que el bebé puede pasar los 6 primeros meses de vida sin comer absolutamente nada más que la leche materna. Y Dios le dice aquí a Abraham, yo soy como un pecho materno, tú no necesitas a nadie más que a mí. O sea, tú puedes pasar solo alimentándote de mí, no necesitas nada externo. El pecho materno es algo que solamente las mujeres podemos experimentar eso. Los varones no amamantan a a sus hijos, a sus críos. Ya, entonces es una característica de Dios que si bien todos la experimentamos, porque todos nosotros podemos estar con nuestra mamá, ¿cierto? Y recibir eso de nuestras madres, solo las mujeres lo pueden retransmitir a sus hijos, como para mostrarles una parte de Dios. De hecho, está más o menos demostrado, ¿cierto? Esto ya en la parte como de la ciencia y en la psicología, que los niños que son amamantados con lactancia materna son mucho mejor desarrollados emocionalmente cuando son adultos, porque generan una confianza y una seguridad mayor que aquellos que son alimentados con fórmula o con otro tipo de cosas. Entonces también está en el parte del diseño de Dios de la maternidad el reflejarse a Él, que nosotros podamos reflejar, ¿cierto? Para un bebé, esa seguridad, esa confianza y esa todo suficiencia que tiene Dios. No es que nosotros seamos Dios, sino que podemos mostrarle esa parte de Dios a un hijo. Y es importante, no es menor, el todo suficiente. Esto es bastante de la mano con lo anterior. Este versículo yo tampoco lo conocía hasta, o sea, lo había leído varias veces, pero también me hizo razón de ser la primera vez que fui mamá con Sofía. Yo no sabía así, porque uno no sabe muchas cosas. Y le pregunta a Dios todo, dependía, al final dependía mucho más del Señor siendo mamá primeriza, sobre todo porque no, hay muchas cosas que uno desconoce. Yo no sabía si podía malcriar, entre comillas, a Sofía, dándole pecho cada vez que se quejaba, sobre todo cuando era más chiquitita. Y la verdad es que los primeros meses de vida no hay como posibilidad de malcriarlos en ese sentido, porque es parte de lo que le mencionaba antes, que la todo suficiencia para ellos viene, en este caso, de la lactancia materna. Y orando, y Jonathan me compartió este versículo que está en el Salmo 22:9, que dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Las madres le otorgan confianza a los hijos. Son una fuente de que ellos posteriormente se sientan confiados. Posiblemente niños que no están muy cercanos a su mamá o cuyas madres no le dan esa confianza o no los amamantan o los descuidan cuando son muy pequeños, van a ser niñas o niños o mujeres o varones muy inseguros en la adultez. Entonces hay cierta determinación de la confianza básica que se da en los niños en los primeros albores de sus días y que es algo que de verdad las mamás podemos otorgarles. Los vamos a estar determinando. Uno piensa que quizás van a ser más dependientes, pero la verdad es que estamos formándolos para que a futuro ellos se sientan más confiados. Es todo lo contrario quizás lo que uno pudiese pensar, así como quizás se va a hacer solo dependiente de mí, pero la verdad es que le estamos dando confianza para que después ellos sepan que pueden confiar. Y si después le decimos que hay un Dios que les va a decir algo y que va a responderles, ellos van a decir, sí, en realidad esto se me va a dar. Otorgamos confianza, o tenemos la oportunidad de darles confianza. Esto es todo como la oportunidad que tenemos como madres. Las madres participamos en la enseñanza de los niños. Participamos en la enseñanza de los niños. La semana pasada hablamos sobre los padres, ¿cierto? Los padres tienen una labor súper importante en la enseñanza, en llevar también la vida
la influencia en la vida espiritual de sus hijos, pero las madres también colaboran en esto. ¿Quién puede, por favor, leer el versículo que aparece en pantalla? Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Proverbios 1:8. Muchas gracias. Dice, escucha las correcciones de tu padre, ¿cierto? Ahí estamos hasta la semana pasada. Dice, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Lo que le enseñemos a nuestros niños, acuérdense que hay un pasaje que dice, instruye al niño en su camino y cuando grande no se apartará de él. Lo que le enseñamos a nuestros niños va a determinar en gran manera lo que van a seguir siendo cuando adultos. No abandones las enseñanzas de tu madre. Hoy día vamos a ver hartos proverbios, porque en proverbios hay bastantes señales de cómo educar, cómo formar a los niños. Por ahí había una persona de la iglesia que decía, yo antes decía que nadie nos enseñaba a ser padres, pero sí, después de leer proverbios vi que había harto con que aprender a cómo ser padre. Así que si queremos saber más o menos algunas directrices, es bueno leer el libro Proverbios. No abandones las enseñanzas de tu madre. Y miren esto, a mí esto también fue algo que me di cuenta bastante tarde. Proverbios 31, los que aquí son cristianos, somos cristianos de más tiempo, es un pasaje que nos desafía bastante a las mujeres, ¿cierto? Es casi que lo leemos y decimos es imposible, es como lo que veíamos en el video, es como ser ese director de operaciones y hacer demasiadas cosas, porque describe a una mujer que es virtuosa. Proverbios 31 fue escrito, ¿cierto? Pero fue enseñado por su madre a un rey. Muchas veces nosotros le enseñamos Proverbios 31 a las mujeres para que sepan cómo ser virtuosas. Pero el origen de esta carta fue las enseñanzas que una madre le dio a su hijo que iba a ser rey para que escogiera bien a su esposa. Por lo tanto, Proverbios 31 nosotros deberíamos enseñárselo a los varones, primeramente, para que sepan escoger bien a su esposa. Y obviamente las mujeres nos agarramos de eso y lo tomamos también para poder ser mujeres, es cierto, virtuosas y adecuadas y también ayudar bien a nuestros esposos y a nuestros hijos. Pero si ustedes se fijan en la introducción, muchas veces la introducción de los pasajes nos dan señales de a quién van dirigidos y cómo fueron escritas estas cosas. Entonces, Proverbios 31, del 1 y 2 dice, palabras del rey Lemuel. Son del rey Lemuel. Dice, pero la profecía con que le enseñó su madre. Por tanto, ¿qué escribió el rey Lemuel? Lo que le enseñó su madre. El rey Lemuel dice, voy a escribir lo que mi mamá me dijo. Mi mamá me enseñó 2 puntos. ¿Y qué es lo que le enseñó su madre? Para que reafirmemos qué fue la madre. Dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? O sea, cuando el rey Lemuel empieza a escribir esto, él está señalando que se lo enseñó a su madre y para reafirmarlo dice, hijo de mi vientre. O sea, esto fue lo que la mamá le escribió al rey Lemuel para que supiera con qué mujer involucrarse y con cuál no. Entonces, las mamás tenemos una labor súper importante, no solo en la crianza de las niñas, ¿cierto? A veces uno piensa, bueno, tengo que enseñarle todas las cosas, es lógico, a ser una buena mujer, a ser a futuro, ¿cierto? Una buena madre, a ser una buena esposa, etcétera, sino que también tenemos una influencia súper importante sobre los varones, para enseñarles, en este caso, como lo hizo la mamá de Rey Lemuel, enseñarle a escoger una buena esposa. Y eso es una enseñanza profunda, no es menor. A veces después las mujeres, yo no he llegado a esa edad todavía, se quejan de las mujeres que escogen los hijos, pero en realidad como madre, yo ahora entiendo bien precozmente que le tengo que enseñar a Juan Pablo cómo escoger a su futura esposa, ¿cierto? La enseñanza. No sé si lo sabían que había sido lo que la mamá le enseñó al rey Lemuel. Yo por lo menos lo atendí bastante tarde ese detalle. Ya, las madres participan en la corrección y en la disciplina de los hijos. Qué trabajo más difícil. Yo veo a Carlos ahí agarrarse la cara. Estamos en una edad que es difícil que los niños entiendan razones todavía, además. Bueno, y después más grande, yo todavía no he llegado a la adolescencia, y ahí hay un desarrollo de la identidad que los hace ser oposicionistas por naturaleza.
pero participamos en eso. ¿Quién puede leer el versículo que aparece en pantalla, por favor? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección es algo que va de la mano de los dos padres y es importante que estén de acuerdo en eso. Cuando hay desacuerdo entre los padres, los niños lo notan y se aprovechan de eso. Van a acudir al padre que los apoye. Pero además acá parece que cuando hay un muchacho que es consentido, avergüenza a su madre. En el fondo se entiende implícitamente que la madre debió haber corregido eso con anterioridad, antes que terceros vean, ¿cierto?, la poca disciplina de ese muchacho. Así que es importante colaborar en la corrección y en la disciplina, para que no seamos avergonzadas como madres. Y que el Señor nos dé sabiduría para corregir. Ya, esto es más tierno. Otorgan protección y cuidado. Proverbios 31 nuevamente. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, los que tenemos nieve, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Carlos no tiene idea de eso, ellos tienen que tener a los niños desabrigados. Pero se entiende que el concepto es de protección, o de tener como previsto, ¿cierto? Previsión de las cosas que pueden suceder. Si va a hacer frío, están abrigados. Si va a hacer calor, los tengo desabrigados. Si van a tener sed, andar con agüita. Director de operaciones. Yo cada vez que lo veo más me gusta el título de director de operaciones que mencionaban en el video. Si vamos a salir de paseo, hay que llevarles comida, ¿cierto? Y así, en definitiva, preocupación por cada detalle que tienen los niños. De casualidad me salieron colorines los niños de las fotos. No es ninguna... no son de la familia. Y después de que los puse dije, hoy me salieron todos colorines. Igual que los de aquí. ¿Quién puede leer este? Primera de Tesalonicenses 2:7. Por favor. Como somos apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Sin embargo, los tratamos con ternura como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Gracias, Carlos. Qué tierna la comparación que utiliza Pablo en este caso. Porque dice, bueno, pudiésemos haber sido súper duros con ustedes, en el fondo, súper exigentes. Pero hace como una antítesis con eso, diciendo que en realidad los tratamos como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. En otras versiones dice como la nodriza que cuida a sus hijos. En el fondo, el reflejo de la ternura de Dios está a través de la maternidad también. Si fuéramos solo duros con nuestros hijos, ellos nunca entenderían que Dios también tiene un corazón tierno para con nosotros. Podemos reflejar la ternura de Cristo a través de la ternura con la que cuidamos a nuestros hijos, con la que los alimentamos y los cuidamos. Este pasaje, también muy conocido en Proverbios 14:1, que apareció por ahí en las redes sociales esta semana, ¿cierto? Que las mujeres estamos llamadas a cuidar nuestro hogar con sabiduría, y esto es ya la administración completa del hogar. Ahí dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. En nuestras manos tenemos la posibilidad de edificar nuestra casa, de que nuestra casa vaya fructificando, vaya creciendo, vaya mejorando. Y también tenemos la posibilidad de derribarla si somos necios, si somos necias. Es una gran responsabilidad. No es menor saber que podemos edificar o destruir con las manos. Dice, con sus manos la derriba. Con sabiduría la edificamos, con nuestras manos podemos derribarla. Así que hay harto en lo cual tenemos que pedirle ayuda a Dios para poder llevar a cabo la maternidad. Esto es interesante. Es un pasaje que yo no hubiese entendido antes de ser madre. Primera de Timoteo 2:15.
Si alguien también lo puede leer, va a aparecer ahí en pantalla. Por favor. Pero se salvará engendrando hijos si permaneceré en fe, amor y santificación con modestia. Muchas gracias. Habla de la mujer diciendo que se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará engendrando hijos. Yo lo leía antes y decía, bueno, ¿cómo la mujer se puede salvar engendrando hijos? Si igual la salvación yo entendía que venía por Cristo, y es así. He leído versiones como más textuales y habla de preservación, como que va a ser preservada engendrando hijos. Es como que fuese guardada esa salvación. Pues entraríamos en temas doctrinales si hablamos si la salvación se pierde o no se pierde. He escuchado por ahí que dicen que la salvación no se pierde, que es uno el que se pierde, ¿cierto? Pero la cosa es que la mujer tiene como un beneficio de poder como preservar y guardar esa salvación y mantener esa salvación engendrando hijos, porque la maternidad es algo que definitivamente nos lleva a negarnos a nosotros mismas, a no andar pendientes de cosas mundanas, por así decirlo, nos guarda de alguna manera. Es tanto lo que uno tiene que centrarse en el cuidado del hijo y que además, ¿cierto?, la atención al esposo, que lejos está de poner la atención a cosas vanas. Entonces, la maternidad es una forma de guardarnos del maligno, de guardarnos de la tentación, de guardarnos de situaciones más bien ociosas que nos lleven a perdernos, a perder lo que Dios nos ha dado. Se salvará engendrando hijos. Si Jesús nos dijo, lleven su cruz, niéguense a sí mismos, esta es una forma bastante práctica de aprender a negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestras horas de sueño, negarnos al hambre muchas veces, ¿cierto? En el video decía, hay tiempo para comer, sí, pero después que haya comido el socio, o el socio creo que lo mencionaba. Uno puede comer después de que comió el bebé, generalmente, si queda tiempo. Hay tiempo de dormir, sí, pero cuando se quedó dormido el socio, a veces va a pedir que lo acompañe durante la noche. Entonces hay hartas situaciones de negación de la carne. Y siempre es bueno para un cristiano morir de su carne. Así que, estimadas, tenemos una ventaja por ahí en cuanto a morir, a la negación de sí misma. ¿Qué más? Perdón, Dani, es que Carlos. pusieron un comentario, creo que respecto a lo que estabas hablando. Adriana Cortés dice, en mi caso, Dios ha usado la maternidad para moldear mi carácter. Gracias, Adriana. Exactamente, se moldea el carácter. Yo pienso que antes de ser madre, voy a hablar personalmente, me quejaba de un montón de situaciones que después ya ni siquiera me acuerdo. O sea, actualmente con la maternidad no tengo mucho tiempo para ese tipo de quejas, porque deja de ser relevante. Entonces, efectivamente, se moldea el carácter, se moldea más, y la idea es que se moldee cada vez más semejante al de Cristo. Así que muchas gracias, Adriana, es verdad, se moldea nuestro carácter. Ya, ¿quién quiere leer, por favor? Juan 16, 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Juan 16, 21. Muchas gracias. Cuando damos a luz, ¿cierto? Hay dolor, por lo menos la que hemos tenido partos normales y alcanzamos a tener contracciones, ¿cierto? Sabemos que hay dolor y después hay mucha alegría. ¿Por qué? Porque se ha dado vida y uno se llena de gozo de poder favorecer este proceso de la vida. Yo no digo que el hombre no participe, porque obviamente el hombre igual es padre, pero uno tiene la posibilidad de pasar todo este proceso, ¿cierto? Y soportar un proceso de parto para poder dar curso a esta vida. Si no está el proceso de parto, si no está el proceso del embarazo primero, ¿cierto? Que son 9 meses, y si no está el parto, el bebé no nace. Esta vida no la podemos conocer. Entonces, el Señor también nos ha dado la posibilidad de dar vida. Jesucristo además es vida, entonces es bonito poder reflejar esa vida a través nuestro.
a través de lo que el Señor nos da esa posibilidad. Y yo sé que a veces hay mujeres que no han tenido la posibilidad de tener hijos biológicamente hablando, pero admiro a aquellas que han decidido adoptar, porque en el fondo han decidido igual llevar a cabo la labor que Dios les dio. Si bien la vida quizás no fue entregada directamente a través de ellas pueden entregar todo el potencial que Dios les puso para ser madres, porque en el fondo es un llamado, como les decía al principio, yo pienso que es un llamado a la maternidad, un llamado que uno decide o no atender, ¿cierto? Pero es un llamado que proviene de Dios. Es un llamado interesante, porque también meditaba esta semana, y lo meditaba desde antes, y decía, ¿por qué será que las mujeres que generalmente tenemos más inestabilidad hormonal, a veces emocional, tenemos que lidiar con la maternidad que genera más desequilibrio, siendo que los hombres son estables, hormonalmente estables, en general tienden más a la estabilidad, pudiesen haber llevado a cabo esta función? Pero hay situaciones en las cuales el Señor simplemente se glorifica en la debilidad. Yo decía, yo con todos los cambios hormonales que tengo voy a tener que estar con una guagua chica criándola. Y la verdad es que uno lo hace. ¿Y cómo lo hace? Para la gloria de Dios, porque en realidad yo no podría decir que soy la mujer más estable, que soy la más adecuada, que soy la más capaz. No. Entonces, muchas veces el Señor, yo creo que en esto es un llamado también a fortalecerse en la debilidad, porque nos escogió a las mujeres que tenemos todos estos cambios para hacer un trabajo que es sumamente complejo, que si uno lo viera como salía en el video, con todas las demandas que se necesitan como ese trabajo súper difícil, uno diría, bueno, tiene que ser la persona más estable del mundo, y no hizo eso el Señor, nos escogió a las mujeres. Así que ahí estamos. Las madres somos llamadas a ser un motivo de alabanza. Con esto yo me conmovía también porque en mi corazón está que la alabanza es solamente para el Señor. Y yo creo que lo era así, y a pesar de que también había leído muchas veces Proverbios 31, como que no me había fijado en esta parte, que acá hay una alabanza a una persona. Proverbios 31, 28 y 29 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepasas a todas. Y me conmovía ver que el Señor permitiese que en una situación puntual como esto, que es el tema de ser esposa, de ser madre, permitiese una alabanza a una persona, que realmente se le destaque como algo importante. Y creo que el Señor lo dio como un regalito de gracia para quienes son mujeres, y yo personalmente me siento súper lejos de que esto suceda en mi vida, pero creo que si honra al Señor, va a ser maravilloso. Podemos ser motivos de alabanza. Y que el Señor, y que muchas personas alaben aún más a Dios viendo lo que como mujeres podamos entregar como madres. Esta es la última diapositiva. Como que siempre concluyo al final y creo que es un modo de conclusión con el amor. 1 Corintios 13 es un desglose del amor, de alguna manera. Y creo que la maternidad tiene que ver con eso, y por eso también está ese perfeccionamiento, ese moldeo de carácter que decía Adriana, ese negarse a sí misma, ese ser salvadas o preservadas con la maternidad, tiene que ver con esto. Porque finalmente un día cuando lleguemos delante de Dios, Él lo que nos va a exigir es que hayamos amado. Él resumió la ley solo en amar a Dios y en amar al prójimo. Entonces el perfeccionamiento en un cristiano es en el amor. Por tanto, la maternidad es una posibilidad, es una gran posibilidad de ser perfeccionados en el amor. Pablo decía aquí en Corintios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Con esto pienso que sin duda el ser madre es una posibilidad de ser perfeccionadas en amar en cada una de estas situaciones, en sufrir, en creer, en esperar, en perdonar, en no buscar lo propio, sino que buscar lo del otro. Y pienso que en ese sentido tenemos una gran oportunidad que no debemos dejar de lado. El mundo actual a veces ha dejado de lado un poquito la maternidad como algo secundario, y a veces se ha enfocado mucho en que la mujer se vaya como solo a lo laboral, ¿cierto? Como una especie casi de competencia con el varón. Pero en el corazón de Dios está que nosotras seamos perfeccionadas en esto, que seamos perfeccionadas en el amor, que entreguemos, que nos demos. Y por eso pienso que es importante abrirle paso a la maternidad, hacerlo de la mano de Dios, porque realmente es difícil. Y eso. No sé si alguien quiere comentar, compartirnos alguna experiencia. Nos queda bastante tiempo. Hay harto con las camaritas cerradas, así que no sé si están por ahí. Gracias, Adriana, por abrir tu cámara. ¿Quieres comentar algo, Adriana? Bueno, básicamente lo que comentaba el domingo pasado, ¿no? Que hay muchas cosas que, o sea, la maternidad definitivamente es un entrenamiento en la fe, en el amor, en la negación a sí mismo, y Dios siempre me habló en mis momentos más conflictivos a través de la palabra de Dios, y uno de los versículos que mi esposo me decía bromeando era ese: la mujer se salva teniendo hijos, y a mí me da una rabia. Me lo decía en los momentos más duros y yo no le entendía y lo sacaba a perder. Entonces, después le entendí de parte de Dios que claro, o sea, esa salvación por medio de los hijos significa eso mismo, negación, ¿sí? Negación, y una negación que te edifica, porque no es una negación como lo hace ver el mundo, que es que la maternidad prácticamente hace que la mujer o sea, es como algo negativo que lo hacen ver, ¿cierto? Sino al contrario, en el Señor es algo positivo, porque es que Dios está viendo, es la formación de mi ser, de mi carácter. Y una de las cosas que me hablaba el Señor en esos tiempos era que yo estoy formando piedad en ti, una mujer piadosa. Entonces, y uno lavando y planchando, haciendo las cosas de la casa, siendo profesional, habiendo trabajado muchos años en una oficina, teniendo reconocimiento, y verse después dentro de 4 paredes en una casa con pañales, con niños, dependiendo económicamente del marido. Uno dice, bueno, ¿y dónde está la ganancia? Y eso es lo que el mundo ve. Pero el Señor a mí me hablaba, la ganancia está en que yo estoy formando tu carácter, que es lo que a mí me interesa, tu salvación, y que llegues a alcanzarla, ¿no? Y entonces realmente la maternidad ha sido usada por Dios para que yo pueda entender cosas profundas del Señor. Entonces, y eso es lo que yo en general puedo resumir, porque con el primer hijo uno tiene demasiadas incertidumbres, inseguridades, es con el que más llora también, ya con el segundo es diferente, pero siempre la maternidad te va a hacer doblar rodillas delante del Señor. Y eso de valorar lo que Dios está haciendo, que no es lo mismo o no son los mismos parámetros que de pronto te hacen ver dentro de un contexto diferente al de Dios o al de la palabra de Dios. Es un beneficio en realidad para mi vida. Gracias, Adriana. Efectivamente, como dices tú, es un beneficio. Ahí Sally está levantando su mano también. ¿Quiere comentar? Sí, yo. Bueno, creo que pues yo también soy mamá y solamente tengo uno chiquito, aprendiendo en el proceso, pero me sentí identificada con muchas de las cosas que nos compartías a través de estos principios bíblicos, y creo que una de las cosas más como importantes del rol de la madre es también que nosotras somos como las que aportan vida a la sociedad, ¿sí? Y creo que es un trabajo que como no es
productivo y vivimos en una sociedad de la productividad, pero económica y financiera. Entonces por eso se ha como de alguna manera desvalorizado ese trabajo, ¿sí? Pero creo que precisamente como primero es el ser, es un trabajo mucho más importante que cualquier otro y por eso se debe hacer a conciencia y como tú dices, dependiendo de la mano de Dios. Creo que esa ha sido una de mis mayores luchas porque yo soy una persona muy hacedora, ¿sí? Y me encanta trabajar, o sea, también como en el ministerio, en las cosas que hago, me gusta mi carrera, ¿sí? Entonces como que a veces cuando por la maternidad no puedo como hacer todas las cosas que esperaría hacer, tanto en el ministerio como en mi vida profesional o en mi desarrollo incluso personal, digo, uy, como que entro en choque y es como, bueno, ahí como que se opone la maternidad a que yo avance en mi vida, pero Dios me dice, no, todo lo contrario, ¿sí? Estoy creciendo más y estoy aportando de una manera mejor y diferente a la sociedad. Cualquiera puede diseñar, cualquiera puede predicar, cualquiera puede enseñar la Biblia, pero solo tú puedes ser mamá de Carlos Tobías. Entonces eso me parece pues como muy edificante y pues es chévere ver como ese privilegio que Dios le da a uno de cumplir ese rol con los hijos y de poderlo hacer a conciencia y para el Señor. Creo que eso es lo mejor que puede suceder. Aunque sea duro, aunque a veces uno entre en choque con uno mismo, pues es el mayor privilegio que Dios nos ha dado. Y quería pues como compartir eso. Gracias, Ali. Sí, es cierto, es el mejor trabajo, pero es un trabajo que uno puede dar frutos a largo plazo también. Entonces, es duro, no es que uno mañana va a ver que, no sé, el niño está súper bien desarrollado, probablemente mucho de lo que invertimos ahora se va a ver muy a largo plazo, por muchos años de esfuerzo, y es algo que es un trabajo irrenunciable también, porque decía, desde que uno es madre toda la vida, nunca va a volver a ser como era antes, y comparto contigo, Sally, el hecho que a mí también me gusta mi carrera, me gusta lo que hago, pero uno efectivamente se ve muchas veces sin tiempo para ese tipo de cosas y enfocada 100% a la labor de madre. No sé si alguien más querrá comentar. Adriana no, levantó el dedito. Hay Luz Daisy también. Adriana y después Luz Daisy. Ah, bueno. No, nada, acotar nomás que a veces uno piensa en uno mismo nomás, pero lo que decía Daniela es verdad, que, o sea, el beneficio para esta nueva generación que va entrando, ¿no? O sea, el tiempo dedicado a ellos es un tiempo que es muy valioso y yo después de 9 años puedo ver que igual la dedicación que se le ha hecho a mi primer hijo está dando sus frutos ahora y algunos los veré después, ¿no? Pero siempre estamos formando personas y personas en el Señor, que es algo que es supremamente importante. Una generación diferente a la nuestra, que no tuvo de pronto esa preparación, esa orientación en el Señor, que los padres de uno hicieron lo mejor, sí, en lo que ellos tenían como valores. Pero sí, pero la palabra de Dios que uno pueda impartir, lo que Dios a uno le ha enseñado y que uno puede transmitir a esa generación es algo invaluable. Gracias, Adriana. Luz Daisy. Hola Dani, buenos días a todos. Creo que es un tema bastante interesante y bastante complejo. De acuerdo a todo lo que nos mencionaban, nos compartías, creo que tenemos un rol demasiado integral, sin decir que el hombre no lo tenga, ¿verdad? Pero también es de admirar como nuestro diseño, las capacidades que Dios nos ha dado para hacer tantísimas cosas y poder desarrollar ahorita todo lo que tú compartías y lo que Sally decía con respecto a ser profesionales, ser amas de casa, ser esposas. Hay
cuando ibas a compartir el video pensé que era un video que yo vi que me gusta muchísimo y se llama Ser Madre es un Plus. Y yo pienso siempre en eso, o sea, cuántas cosas y cuántas habilidades desarrollamos como madres que muchas veces en la carrera que cada una tenga nos va a servir, o donde lleguemos vamos a ser útiles, porque yo creo que ese don que el Señor nos ha dado de mamás tiende a desarrollar aspectos en nuestra vida que no creímos en algún momento tenerlos. Y uno de esos es como la paciencia, el amor, ¿sí? La tolerancia. Yo admiro el trabajo de los docentes, yo digo, ¿cómo hacen con 30 niños y uno con 2? Tiende a perder a veces el control. Entonces, creo que es un papel fundamental y hace 8 días veíamos la importancia del padre, el rol que ellos desempeñan, la identidad que ellos dan la identidad a los hijos, pero lo que el Señor nos permite a nosotros darle a ellos y transmitirle y enseñarle y lo que forma en nosotros. Ese pasaje bíblico, fíjate que siempre yo me ponía a pensar en él, a ver, las mujeres se salvarán por tener hijos. Entonces, cada uno le da una interpretación diferente, pero hoy me gustaba mucho el enfoque que le dabas y me encanta porque como mujeres pensamos muchísimo, o sea, yo creo que pensamos demasiado, calculamos, planeamos, o sea, estamos tan ocupadas en nuestra mente. Yo digo, sí, cuando uno se ocupa de los hijos, de verdad deja de pensar tantas cosas que son innecesarias. Así es, gracias, Luz Daisy. Pensaba en lo que tú decías, que aprendemos a hacer tantas funciones, y ya metiendo un poquito lo biológico, a propósito que me decían de la medicina, el cerebro de la mujer se modifica de por vida cuando uno queda embarazada. No sé si sabían eso. Hay neuronas que se bloquean y otras neuronas que se sobredesarrollan y que quedan así de por vida. La otra vez escuchaba como un estudio de eso, y es interesante porque en realidad uno por siempre queda con esas habilidades, también pierde otras, pierde algunas habilidades como más de aprendizaje duro, así como que ir a la universidad antes o después de ser mamá es importante, porque en el fondo cuesta un poquito más estudiar, cuesta un poquito más adquirir ese tipo de disciplinas como más duras, pero en otras habilidades blandas y de hacer muchas cosas al mismo tiempo, esto que decía Daisy, eso queda de por vida porque a la mujer se le cambia el cerebro por siempre. Somos otras personas hasta biológicamente hablando. Ya no sé si habrá más comentarios, si no, oramos para cerrar, si les parece. Hablando de la salud, yo descubrí algo también, una vez que fui al consultorio me hicieron esa acotación, y es que yo me siento mucho mejor físicamente después de mamá que antes. Antes me cogía cualquier gripita y me volvía nada. Ahora yo no me enfermo casi, yo soy la que cuida a todo el mundo pasa por cosas y yo no. Entonces, en el consultorio, una médico me dijo, no, es que se te han subido las defensas porque la maternidad hace eso. Entonces, yo dije, de verdad. Así que con razón que, o sea, es beneficioso hasta en eso, digamos, físicamente. Ajá. Sí, físicamente, efectivamente, uno cambia y sí, está como fortalecida de alguna manera. El Señor igual nos capacita de alguna manera. Así que démosle las gracias a Dios por este tiempo. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias porque esto que conversamos hoy es completamente una provisión tuya. Humanamente, pienso que no hay forma de llevar a cabo la paternidad, la maternidad de una manera adecuada, pero tú que tienes misericordia de nosotros nos has hecho capaces, nos das las herramientas para poder ayudar, servir, amar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para
edificar nuestra casa y no derribarla, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, si esto nos es como una carga, como algo difícil, también descansamos en que aún los errores que podamos cometer como padres los dejamos delante de ti. Te pedimos perdón por ellos y sabemos que tú también tienes misericordia de cada uno de nuestros hijos. Señor, enséñales tú también a ellos, porque también hay una promesa que dice que tus hijos serán enseñados por el Señor, y también sabemos que tú eres grande y poderoso para enseñarles cosas a ellos. Úsanos en todo lo que sea necesario con ellos, pero aún en lo que no alcancemos por nuestra insuficiencia, enséñales tú mismo, Espíritu Santo, por favor. Te entregamos nuestra vida, Señor, te entregamos nuestras familias, te pedimos que nos bendigas, Señor, y nos hagas prosperar en tus caminos, que te podamos conocer cada día más, que seamos más moldeados a tu imagen y que podamos así también ser reflejos de ti donde quiera que vayamos. Te bendecimos, Señor, te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. La foto final, la foto. El Pocho y Jonathan no estarán disponibles a ponerse en la cámara. Va a salir en blanco hoy día. Ya. Por ahí alguien habló y creo que se escuchó como raro. Para la foto. Mira, Jorge. Aquí estamos. La salida en blanco. ¿Listos? ¿Quién va a tomar la foto, Dani? ¿Tú puedes? Sí, sí puedo. Bueno. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, muy chévere. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao.